noches, sean todos bienvenidos a este primer conversatorio sobre la resolución WAFE sobre criptomonedas. Agradecemos a las personas que están conectadas. Sabemos que encontrar un tiempo hoy en día dentro de nuestra jornada como profesionales y como miembros de familia realmente es complicado, y sobre todo no chocar con eventos importantes como el partido de Emelec el día de ayer hubiese sido bastante complicado. Hoy sin duda alguna creo que juega otro equipo del Ecuador también, pero la fanaticada nos ha dicho que prefiere estar conectado a este conversatorio. Quiero iniciar justamente agradeciendo a los amigos de la casa, grandes profesionales y sobre todo expertos en cada una de sus materias. Sin duda alguna, la trayectoria que tiene cada uno prácticamente no requiere de una preparación previa para un conversatorio. Es como estuvimos conversando, es como haber juntado a Messi, a Ronaldinho y a Cristiano Ronaldo a empezar a hacer cascaritas y dar un show. Sin más, quiero presentar justamente a nuestros amigos. Leopoldo Quirós, abogado, socio asociado de la firma Consul Legis, ex director de la UAFE, bienvenido. Pablo Guevara, socio de la firma Andersen, experto en temas tributarios, y Pablo Solines, socio de la firma Solines Asociado, presidente de la Asociación de Protección de Datos. Sean todos bienvenidos. Por favor, Leopoldo, Pablo y Pablo, una pequeña reseña justamente de quiénes son ustedes. La industria legal los conoce, pero aquí también tenemos sumado a un panel justamente de personas que están iniciando o que ya tienen gran trayectoria en el mundo de las criptomonedas, así que para que los conozcan. Doctor Guevara, por favor, adelante. Bueno, primero agradecerte, José, por la invitación y más aún por permitirme compartir con Leopoldo y con Pablo Solines este espacio de conversación. Para mí es un gusto estar con ustedes. Igualmente, para mí es un lujo poder compartir con tremendo panel el día de hoy. Estamos listos para iniciar con este conversatorio, absolver preguntas, el tiempo que sea necesario. Estamos listos, José. Creo que Pablo, vemos justamente que está solicitando reactivar el audio y el video. Si tienes igual algún tema, me lo comentas por interno, igual vamos avanzando, porque tenemos bastante por conversar. Me gustaría hacer una pequeña reseña. Estoy convencido que toda nuestra audiencia ya ha revisado a detalle la, la resolución. Si no es así, me lo pueden dejar en los comentarios y podemos irlo revisando. Pero bueno, la resolución, la UAF es una institución justamente encargada de regular y de controlar por así decirlo, las actividades económicas y financieras del país. Y ahí me gustaría darte el paso, Leopoldo, por favor, para que nos expliques un poco más, o sea, cuál es la finalidad de la UAF, o sea, y qué es lo que busca precisamente. Listo. Como bien la resolución lo manifiesta, a lo mejor en algún momento la puedes leer un poquito, no sé, pero sobre todo el artículo 2 creo que es importante que lo repasemos. Una vez que repasemos el artículo 2, creo que podríamos empezar a hacer breves comentarios del alcance de la ley, qué es lo que viene ahora, qué debe hacer una organización que se dedica a este tipo de actividades para justamente regularse ante la UAFE, no tener problemas con el resto de sujetos obligados, sobre todo con el sistema financiero, entre otras cosas. No sé si repasamos el artículo 2. Creo pertinente, Leopoldo, si nos comentas. Un segundo, entonces nada más para abrirlo. ¿Dónde lo tengo? La mano. Aquí está.
Ok. Perfecto. Artículo 2 de la resolución emitida el 8 de abril por la Unidad de Análisis Financiero y Económico establece que serán considerados como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico los que realicen operaciones y transacciones relacionadas a las siguientes actividades: intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal, evidentemente cambiar Bitcoin y convertirlo en dólares americanos, por ejemplo, e intercambio de curso legal, activos virtuales, o sea, viceversa. 2.2, intercambio entre una o más formas de activos virtuales, transferencia de activos virtuales, custodia y administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales, o sea, que tú funciones de billetera prácticamente de un montón de gente y empieces a recibir fondos y les deja a cambio criptoactivos. Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y o venta de un activo virtual, y en general servicios relacionados con activos virtuales. Ahora déjenme salir de aquí. Perfecto. Creo que... Denme un segundo que está complicado aquí. Ahora Listo. sí. Bienvenido, Pablo. Hola, estimado Juan José. Un gusto estar aquí acompañándoles. Igual un saludo a Leopoldo, a Pablo. Igual, lástima que estuve con algunos problemas técnicos, entonces yo les escuchaba, les veía y lamentablemente no me veían a mí. En todo caso, que bueno ya estar aquí incorporado y como digo, es un gusto compartir el panel con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Seguramente por tu posición de presidente de la Asociación de Protección de Datos has de tener unos antivirus que no permiten conectar a veces tan rápido. Pero seguramente. Bienvenido, Pablo, y gracias por la participación. En todo caso, ahora sí, que estamos panel completo, entonces justamente mencionabas precisamente a quiénes las personas a las que se iba, a quien la UAFE está incluyendo a reportar, o sea, a tener la obligación de reportar las transacciones, para hacer un parangón y entender un poco quién más, por poner un ejemplo, las inmobiliarias, las vendedoras, las empresas que venden y compran carros, y ahora los abogados, inclusive, que hay un gran debate, y vi ahí una foto de unos colegas haciendo huelga y preparando unas demandas precisamente para dejar sin efecto esta resolución, pero ahora también le toca justamente dentro de estas personas obligadas a las empresas que trabajan, por así decirlo, o sea, que ofrecen servicios, y es muy clara la resolución, y veo justamente que hay gente aquí de empresas en los chats, en los comentarios, veo que esta es la gente de Capitalica, a las que les mandamos un fuerte saludo. Precisamente lo que decía, lo que me comentaba Pablo, y es que hay que hacer, Polo, perdón, es que precisamente hay que hacer una pequeña reseña. Y es que la resolución, justamente para las personas que estaban preguntando, la resolución es la número UAFE DG 2022-0131, precisa en su artículo que establece que las personas que van a estar sujetas a esto son las personas, aquí están, que realicen operaciones y transacciones relacionadas a las siguientes actividades, pero son justamente las personas que se dediquen a esto. Aquí viene la palabra, porque también te engloba si son personas naturales o si son personas jurídicas. Son estas personas que tienen justamente una actividad ya declarada y categorizada dentro del SIU cuando constituye una compañía o cuando tienen un RUC. Y ahí viene la gran incógnita en realidad, porque hasta el día de hoy no existe un SIU relacionado con las criptomonedas. Entonces, o sobre todo con el trade de activos digitales, porque hay que, dándonos dos pasos para atrás, habría que entender que el activo virtual, como escribe la resolución, se abre para un signo, o sea, realmente entra a un universo bastante nuevo, probablemente desconocido para la administración, porque entiéndase por activos virtuales, es todo aquel que, o sea, entiendo por la definición de virtual, es todo lo digital. Entonces, realmente si lo digital va a ser, o sea, lo que ya conocíamos como digital,
por poner un ejemplo, si yo tengo una cuenta de Facebook, que ya se podría considerar un activo porque empieza a dar réditos. Y es más, si uno, no sé si ustedes han visto, claramente aquí todas las personas estamos muy jóvenes, así que no nos hemos puesto a ver. Pero si ustedes en Facebook ven, van a tener la opción de escoger a quién le quieren legar su cuenta, o sea, heredar su cuenta, porque ya puede llegar a ser inclusive un activo virtual. Entonces, creería yo que la resolución sí pudo haber precisado un poco más que realmente lo que estamos empezando a hablar son ya de activos descentralizados. Entonces, y estos activos descentralizados es precisamente para la gente que está conectada aquí y que seguramente conoce más de esto. Estos activos que están almacenados en una base de datos descentralizadas, es decir, entiéndase por cryptocurrencies, ahora los famosos NFTs, y eso es un tema súper interesante que el que podemos abordar, porque estos non-fungible tokens hoy en día ya dejaron de ser solamente una pieza y obra de arte. El día de mañana va a ser el lanzamiento de, no sé si han visto estos monos famosos que ya Justin Bieber y varios famosos están empezando a comprar. Y es que esta misma empresa que se llama Yuga Labs y que invito a todos a revisar justamente la gran trayectoria que están haciendo y acaban de levantar una ronda de $450 millones asistidos por Andreessen Horowitz. Entonces, esta empresa va a hacer el lanzamiento ahora sí de tierras en el metaverso. Entonces, y uno adquiere, ¿qué adquiere? La titularidad a través de un NFT. Y uno dice, chévere, ¿y uno qué hace sobre las tierras del metaverso? Sobre esas tierras del metaverso, la gente va a empezar a alquilar locales, van a empezar a hacer actividades comerciales. Entonces, realmente el poder definir como activos virtuales solamente, creo que sí hay una gran oportunidad para la administración, si hay justamente un delegado aquí que está, para poder realmente, o sea, precisar en qué es lo que queremos registrar y qué es lo que buscamos. Porque, ojo, creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en que la UAFE regule precisamente y que vaya atrás de estos capitales, por así decirlo, no deseados. Y que es increíble cómo empieza justamente la imagen de las criptomonedas, conociéndoselas como la forma más fácil de alimentar y de mover los capitales de la mafia. Y en realidad no es así, porque más bien al contrario, los capitales que están en las redes descentralizadas son uno de los más difíciles de poder convertir, o sea, de poder esconderlos, porque nunca se va a poder borrar la información que queda ya registrada. No sé si acaban de ver, justamente el día de hoy, acaban de hackear Coca-Cola y están pidiendo una recompensa en Bitcoin. Todos los asesores de ciberseguridad dicen, no la paguen, porque, porque realmente no es el fin de la colección. Y no sé si ustedes han visto el juego que se llama, las personas que están conectadas, se llama Axie Infinity. La red sobre la que está Axie Infinity sufrió una vulneración y hubo el robo de X cantidad de bitcoins. Los hackers tuvieron que devolverla. Una barbaridad. Están devolviéndolo. ¿Por qué? Porque no hay forma de que ellos saquen. Y el conversatorio pasado que tuvimos hace un par de meses, les conté la historia de un niño que se había robado X cantidad de bitcoins y que lo cogieron porque se compró una espada en un juego. Entonces, realmente, si la UAFE lo que quiere precisamente es entrar a perseguir ese capital no deseado, la mejor forma que lo puede hacer es a través del blockchain. Entonces, realmente lo veo como una gran oportunidad. Precisamente las iniciativas que están haciendo la UAFE. Ustedes se imaginarán la SEC y los órganos gubernamentales de Estados Unidos cómo están trabajando precisamente para poder detectar estas transacciones no deseadas. Y está bien que la UAFE lo empiece a hacer, pero ahí es donde entra la sugerencia. Perfecto. Entonces, vamos a, por así decirlo, a perseguir y a estudiar lo que o sea, el negocio. Entonces, trabajemos de la mano. Vamos a legalizar el uso de los activos digitales. Vamos a permitir empresas que se establezcan y que empiecen a regular y y le vamos justamente diciendo vayan cumpliendo las regulaciones que la UAFE establece.
o simplemente vamos a primero a regular y luego permitimos que los negocios hagan? Adelante, Pablo. A ver, yo tengo lo que tú, partiendo de lo que tú comentas, tengo varias reflexiones. Lo primero es que la normativa que emite la UAFE es una normativa, digámosla, extraña, porque la ley de lavado de activos ya identifica cuáles son las actividades que deben de reportar obligatoriamente. Dentro de esas actividades, cuando se forma la ley, no fue identificada como una actividad de los servicios de registro de activos virtuales. No obstante, la misma ley permite que la UAFE pueda ampliar la lista. Eso sí, lo puede ampliar, pero cuando fue escrita, es como diciendo, son estos y otros más que va a decir la UAFE. Pero dentro de los que estaban en la ley, no todos se están reportando porque la UAFE no ha dado el mecanismo de reporte. Entonces, la UAFE está básicamente priorizando a estas empresas de servicios de registro de activos virtuales a otras empresas como los fideicomisos, las fundaciones, que también están obligadas, pero no hay un mecanismo claro definido de cómo deben de reportar. Entonces, eso a mi modo de ver llama la atención. Perdón, doctor. Sí. Está establecido dentro de las 40 recomendaciones del GAFI precisamente todo el tema de los activos virtuales, y el Ecuador en estos momentos está siendo sometido a una evaluación de lavado de activos por el GAFILAT. Entonces, están tratando de ir cubriendo a todos los sujetos obligados que faltan por considerar y llamarlos para que empiecen a reportar. Ya, eso justifica, eso explica más bien el por qué se salta a la lista estas actividades a las que ya estaban definidas en la ley. Pero no explica el por qué se las incorpora cuando es una actividad, como dice José, es una actividad muy extraña en el Ecuador. Ese es un servicio que generalmente se lo da en el exterior. Y como bien sabemos, esas entidades del exterior no están sometidas a la potestad o a la jurisdicción de Ecuador. Entonces, no van a estar obligadas a presentar ese tipo de reporte. Entonces, esto casi es un saludo a la bandera simplemente para satisfacer una exigencia internacional y no para un fin práctico que es el tener un control eficiente sobre este tipo de transacciones en el Ecuador. Esa es mi lectura. Creo también, doctor, que es para tratar de empezar a regularizar a las empresas que están queriendo incursionar en el país en este tipo de actividades. Y una de las preguntas que yo justamente le quería hacer a Juan José, porque se dedica a esto, es ¿con qué te has encontrado durante tu camino para poder constituir tu compañía y poder ofrecer esos servicios? Claro, a ver, hay que decirlo. Miren el reporte que sacó Mastercard. Ya son billones de dólares de lo que van del año que las personas pagan su tarjeta con bitcoins, o sea, a nivel mundial. Y en el Ecuador ya son varios millones de dólares que se transaccionan mensualmente. ¿Qué es lo que está funcionando ahora? Porque ya pasa. Si ustedes se meten al exchange, uno de los exchanges más famosos que se utiliza aquí en el Ecuador se llama Binance. Binance es un exchange centralizado que tiene base y que opera inclusive en los Estados Unidos. Y ahí hay una gran diferencia y que, como los comento aquí, hay gente que ya entenderá justamente que hay stablecoins, que son las monedas que están 1 a 1 al dólar, y están las coins que tienen su propio valor establecido por el mercado. Entonces ahí hay una pequeña gran diferencia entre las monedas más conocidas, stablecoins, voy a dar dos, que es el USDT, y está el BUSD. El BUSD es un stablecoin de Binance, que precisamente es en teoría la más confiable porque tiene todas sus reservas en bancos estadounidenses y está regulada por la SEC, a diferencia del USDT que no lo está. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día se hace? Se utiliza esta plataforma llamada Binance, en donde conecta a dos personas, y ese es el famoso mercado peer-to-peer, P2P, en donde si ustedes se meten a ver hoy, y esto les paso un dato a la gente de la UAFE, esperamos mañana que nos envíen al menos un café a todos los panelistas. Si ustedes se meten a Binance el día de hoy, yo tengo que
y sale ahí, yo quiero comprar o yo quiero vender. Y uno establece la cantidad y en qué banco lo recibe. Y lo primero que ponen en observaciones es, por favor, no decir que es de criptomonedas. O sea, eso es lo que está pasando ya. Y de hecho, a una persona muy cercana, por haber cometido la imprudencia de decir la verdad y de que recibió un pago a cambio de las criptomonedas, le cerraron la cuenta en un banco muy conocido del país. Entonces, eso es lo que está pasando. Hoy día vivimos en una extrema informalidad. La gente está optando por el efectivo. Se está canjeando, por así decirlo. O sea, están empezando a ver transacciones de trading de activos digitales entre compra y venta, pero todo en efectivo. Todo está pasando en efectivo. Y no solamente es por el tema tributario, sino es por el aspecto que realmente no hay esa seguridad de uno poder utilizar la cuenta, porque se la cierran. Entonces, Y muchas mientras... veces para hacer la compra. ¿Perdón? Y muchas veces la tarjeta de crédito tampoco te pasa para efectuar la compra de criptomonedas en estas aplicaciones y te llaman inmediatamente y te dicen que no se puede comprar criptoactivos o algo relacionado cuando no está prohibido en el país. Lo dice el mismo Banco Central. Es correcto. Y aparte, bueno, igual no sale tan rentable porque te cobran la salida de divisas y un porcentaje, y Binance te cobra un porcentaje mucho más alto. Entonces, el porcentaje actual que se está manejando es entre el 1.5 y 3%, hasta 6% encuentras en el mercado, que justamente una persona pone a disposición, bien sea el efectivo, el dinero fiat, o el activo digital. Y se produce una especie de smart contract, porque en el momento en que yo pongo a disposición el dinero que quiero vender, ya sale de mi wallet y se pone en una forma de escrow lista para que cuando yo reciba el dinero fiat, automáticamente se reporta y se transfiere el dinero. Entonces, eso es lo que se vive hoy día. Se vive una completa informalidad dentro, o sea, ya localmente, utilizando plataformas internacionales que son, ojo, que son, y de hecho otros países están empezando a pedir la información a Binance. Y Binance está obligada a darla, porque es una empresa centralizada. Pero ahí es donde abro la pregunta, pues. ¿Y qué pasa cuando los exchanges son descentralizados? Que no están alojados en ningún país. Entonces, realmente los reguladores, en este caso la UAFE, tiene que, yo creería que lo más fácil por así decirlo, llevar un control es formalizándolo. Entonces, sí creería que hay varias formas de abordar el tema y que veo positivo esta resolución, porque yo creería que ya podría ir mañana al SRI a decir, por favor, ábranme un RUC con esta actividad, porque tengo que reportarle a la UAFE. Entonces, lo que no vas a poder hacer es abrir una cuenta en un banco con ese RUC hasta que te registres en la UAFE. Y en teoría, una vez que ya tengas tu código de registro en la UAFE, no tendrían por qué prohibírtelo, porque ahora se intercambia mucha información, por ejemplo, con el sistema financiero. Entonces, si tú eres una constructora nueva y vas al banco y quieres abrir una cuenta y no estás registrado ante la UAFE, no te abren la cuenta. Te mandan primero a la UAFE para que registres tu cuenta y luego de eso te aperturan la cuenta. Claro, la actividad no está prohibida para nada. Es una actividad mercantil. De hecho, no requiere ningún tipo de autorización especial para su ejercicio más allá de registro en la UAFE. ¿Sí? Pero yo lo que veo es que más bien esta normativa lo que va a hacer es a dificultar para que empresas inicien esta actividad. ¿Por qué? Porque su mercado, a aquellas personas que van a recibir el servicio, pueden sentirse, no digo que vayan, pero pueden sentirse expuestas a una información, a una divulgación que no lo estarían si es que esa misma transacción la hacen a través de una plataforma fuera del país. ¿Sí? Entonces, la sociedad local que hace esa actividad y que lo hace de manera transparente y tributa en el Ecuador, pues va a entrar en competencia con entidades del exterior que te dan el mismo servicio y ahora a través del Internet es tan sencillo llegar a acceder a ellas ahora con mayor facilidad de lo que va a significar hacerlo
a través de una sociedad local que tiene un establecimiento y que está formalmente operando en el país. Entonces, yo no veo de que sea a favor del mercado, al menos en el Ecuador. No lo es, no lo veo así. Y ahí viene un tema interesante, y es que en el mundo del blockchain no existe el anonimato. O sea, Pero sí existen no, los perros, Juan José. pero más allá de, o sea, a ver, no existe, yo considero que no existe el anonimato, o sea, lo que existen son seudónimos, porque existe un código de billetera que hace la transacción, y este código de billetera puede ser una billetera fría o una billetera caliente, y la billetera fría puede ser un pendrive. Entonces hay personas, de hecho salió un comunicado, o sea, no un comunicado, pero salió una noticia súper interesante de que una persona, una familia que había invertido en bitcoins hace mucho tiempo atrás, hoy en día coge y con el valor del bitcoin sencillamente alcanzó la famosa libertad financiera y se dedicaron a viajar. Tiene un pendrive guardado en cada continente. Entonces, en una ciudad, en Bogotá, va a un banco y guarda justamente un pendrive, un ledger que se llama, y almacena ahí $5 millones él es el custodio de su activo. Entonces, precisamente porque eso busca la descentralización, que cada uno sea custodio. Obviamente también se juega con el riesgo de poder perder este acceso a tu activo y simplemente, o sea, lo perdiste y no hay forma de recuperar. No es que puedes decir, ay, discúlpeme, me olvidé, no, o sea, eres tú quien está a cargo de custodiar y de almacenar y preservar ese activo. Aquí viene el tema. Es que pasa estas billeteras que uno tiene, porque ahí sí ni siquiera se habla de testaferrismo, porque es mi billetera, pero que no la tengo registrada. O sea, voy yo a Super Paco, me compro un layer y en el layer almaceno este valor. Pregunto, ya este valor, o sea, si bien es cierto, soy una persona sujeta, obligada a reportar patrimonio, porque soy ecuatoriano, entonces a reportarlo aquí. Entonces, ese valor que hace, y fue justamente un tema de debate el conversatorio pasado. Yo hoy le dejo a mi hijo, le regalo un Cardano a mi hijo, que hoy está por debajo de $1, de que 10 años se hace eso, X cantidad de dólares. Yo se lo doy a nombre de mi hijo. Okay, mi hijo tiene eso custodiado. O sea, mi hijo va a tener que, o sea, se lo regalo, le hago una donación. Ese activo que tiene él, en el momento en que, ¿qué momento va a tener que registrarlo? A ver, yo soy dueño de este activo. Mi papá me lo regaló. Sí, perfecto. Entonces, yo lo que tengo es un pendrive. ¿Cuánto vale el pendrive? No lo sé. ¿En qué momento yo le di la titularidad del activo? Porque no se lo he traspasado. ¿Me explico? Yo lo que le regalé es una billetera. Le regalé un pendrive. El layer cuesta $40. Lo que contiene ese pendrive. Entonces, ¿en qué momento yo tengo que reportar la transferencia de qué estoy transfiriendo? ¿El activo? Yo lo que le estoy transfiriendo es un layer. Entonces, ahí es justamente en donde se abre un amplio debate, en donde, ¿qué tengo que reportar? O sea, ¿cuándo tengo que reportar? Si me permite, Sí, Pablo, continúa. Sí, no, bueno, yo tal vez ahorita, a propósito de lo que tú, Juan José, estás comentando y para dar tal vez una visión un poco más enfocada al tema de los datos personales, por lo que se me ha invitado a este panel. Quisiera tal vez, en primer lugar, comentar algunas cosas que se han dicho, ¿no? En primer lugar, el hecho de que la OAFE pretenda regular este tipo de servicios a través de los prestadores de alguna manera estaría legitimando, ¿no? en un servicio que de una u otra manera ha sido cuestionado, ¿no? Y que ha sido incluso en muchos aspectos hasta casi catalogado como una infracción, ¿no? Entonces, esto definitivamente creo que es un aspecto que se tiene que analizar, por un lado. Por otro lado, claro, importante señalar que la reciente normativa en el ámbito de la protección de datos personales justamente ha pretendido ser bastante ambiciosa, ¿no? En cuanto a la regulación de los tratamientos de datos personales, siendo una norma bastante moderna, ¿no? Muestra lo cual incorpora una serie de conceptos y de novedades que trae GDPR o RGPD del Reglamento General de Protección de Datos Europeo,
entre las cuales incluso está el tema de la aplicabilidad de la norma en caso de tratamientos que se realicen extraterritorialmente, ¿no? De alguna manera, comentando este tema de cuando se prestan a través de estas plataformas descentralizadas y demás, porque obviamente aquí lo que ha buscado nuestra normativa es justamente que, aun cuando tú no estés radicado aquí en el Ecuador, ¿no? Si es que estás domiciliado en cualquier otro país, pero prestas servicios u ofertas servicios a personas o a residentes ecuatorianos, pues estés obligado a cumplir con la normativa. Entonces, desde esa primera perspectiva ya tenemos un primer inconveniente, en el sentido de, no por el hecho de que tú contrates o que tú adquieras este tipo de activos a través de herramientas o de prestadores que se encuentran fuera del país, quiere decir que en principio no estarían obligados a cumplir con la normativa en materia de protección de datos. Ahora, ya centrándonos en el tema particular de la resolución, yo veo que esta resolución no termina de encajarse con la norma, en cuanto a la obligación de tener que reportar información y datos de carácter personal a la UAFE, porque esta normativa justamente de alguna manera no es lo suficientemente explícita para poder entender cuál es el alcance de esa información que está requiriendo y que está esperando la UAFE, ¿no? ¿Cuáles son los fines, cuáles son los propósitos que plantea la UAFE a través de esto? Porque no nos olvidemos que esta resolución se sustenta en una norma, en una ley, ¿no? Que es esta ley de lavado de activos, y que el objeto de esta ley justamente es identificar estas operaciones, estas transacciones inusuales, ¿no? Y que pueden ser de alguna manera identificadas como peligrosas, ¿no? A fin de prevenir y erradicar todo el tema de lavado de activos. Entonces, claro, si es que esa es la finalidad de la norma, ¿no? Y se está dando facultades a la UAFE para que a través de resoluciones puedan establecer otros sujetos obligados, lo lógico sería que la UAFE establezca sujetos obligados porque estén orientados a cumplir esa finalidad. Pero lo que nosotros vemos en esta resolución, al igual que en estas primeras resoluciones que tú comentabas, Juan José, en donde casi ya no es que identifican transacciones que pueden ser peligrosas, sino que identifican sujetos y casi operaciones o tipos de negocios que los consideran peligrosos per se, ¿no? Entonces te dicen todas las operaciones en activos virtuales que superen los $10,000. Bueno, pero eso no es una referencia para poder identificar si es que aquello puede ser considerado una actividad peligrosa o no, ¿no? De tal forma que en el momento en que tú desvirtúas el objeto que plantea la ley a través de una resolución, eventualmente, o muy probablemente, en este caso creo que es así, estarías desviándote de los propósitos y del mandato legal, y con ello, si es que te desvías del mandato legal, no contarías con una base legitimadora real para poder solicitar toda esta información que se está requiriendo ahora, en este caso los prestadores, de datos personales, porque no se han determinado claramente los fines y los propósitos que estaría persiguiendo esta medida, ¿no? Esto, digamos, de manera general, creo que es importante dejarlo señalado, porque esto es una práctica general que hemos venido teniendo de siempre. Pero ahora nos olvidamos que tenemos una ley de protección de datos que tiene que ser cumplida, que tiene que ser respetada, y en la medida en la que no tenga la cautela para poder establecer específicamente aquellos propósitos, aquellas finalidades que estarían persiguiendo, en este caso el interés público que se ve de manifiesto en esta resolución, cuál es ese interés público, cuál es ese bien mayor que se quiere proteger, y sobre eso pues establecer un desarrollo normativo para poder pedir cierta información que es la que nos está pidiendo la UAFE, ¿no? Ahí yo quisiera, si me lo permiten, acotar algo nada más. Existe también, aparte de esta resolución, de lo que tengo entendido, un manual de estructuras que explica con mucho mayor detalle el alcance de esta resolución. Pero lamentablemente la única forma de acceder al mismo es que te dediques a esto y te registres ante la UAFE, ingreses a través del SISLAB y podrás acceder a ese manual. Creería yo que debería ser de libre acceso ese documento, pero lastimosamente no sé si eso lo buscan para atraer también a que el sujeto obligado, el nuevo sujeto obligado se registre y vea efectivamente este manual, pero eso no es lo único que tiene que hacer. Pero volviendo a lo que dice el doctor, la ley del reglamento de prevención del lavado establece específicamente la información que deben enviar los sujetos obligados. Una cosa es el RESU, que son todos los movimientos que superan el umbral legal que establece la ley, que son los $10,000,
y hay que analizar algo respecto al tema cripto, porque por ejemplo en el sistema financiero, si tú tienes en una cuenta A $5,000 y mueves a una cuenta B esos mismos $5,000, ya se reputa, ya tienes que informarlo a la unidad de análisis financiero. Obviamente que si te hacen un análisis profundo para tratar de ver si que estás haciendo, si la economía que llevas no está acorde a tu perfil o está inmerso en algún caso de corrupción, entre otras cosas, no se suma ese número, pero para efectos de reporte sí. ¿Qué pasa si es que yo tengo 2 billeteras en el mundo cripto y muevo $5,000 en Bitcoin a mi billetera B? ¿También tengo que reportarlo o no tengo que reportarlo? O sea, todas esas preguntas, Juan José, y todos los que se dedican a esto tienen que recogerlas y tienen que preguntarle formalmente a la UAFE cómo procede. Y eso es algo que no pueden dejar de hacer. Y sobre todo que las personas que están en el mundo cripto, entiendo que a ninguna le gusta hacer trading de criptomonedas. Entonces, las operaciones que se hacen, que es la compra y venta, y que realmente las personas que están conectadas saben lo que es acostarse y levantarse a las 3 de la mañana a ver si ha subido o ha bajado. Y asumo que ninguna de las personas que está aquí utiliza futuros, que eso es, así como hay el tema de futuros para las acciones, también se lo ve muchísimo en las criptomonedas y te permiten ese sobreapalancamiento hasta de 125x, y que realmente ya se torna ya más en una apuesta. Y eso es un tema súper interesante, porque hay que hablar también como que los pros y los contras, lo bueno y lo no tan bueno. En El Salvador acaba de salir un reporte que solamente el 30% de las personas que descargaron la plataforma Chivo la han vuelto a utilizar durante este año. El otro 70% a partir de que utilizaron el bono que se les dio a través de cripto, no volvió a utilizar la billetera Chivo. Y precisamente lo que quería hacer Chivo es poder contrarrestar esa falta de gestión o de efectividad del sistema financiero, de poder bancarizar a toda una población, que en realidad El Salvador era una de las que menos tasa de bancarización de la ciudadanía. Entonces, pero lamentablemente, ahí viene como que la gran pregunta, ¿es verdadera? O sea, ¿qué habrá sido? ¿La falta de capacitación, la falta de interés o realmente esa desconfianza que se tiene a no reportar a un organismo? Veo aquí justamente en los comentarios personas que dicen, es preferible, o sea, no se debería de reportar. Entonces, y ahí muchas veces me nace a mí la misma y me despierta la misma filosofía y la misma razón. ¿Para qué tengo que reportar? Pero como también lo hemos conversado, o sea, si bien es cierto, el reporte, usualmente uno tiene esa probablemente falsa percepción de que todo lo que le reporto al Estado en algún momento lo va a usar en mi contra. Entonces, y que si bien es cierto, o sea, no es así. O sea, realmente la verdad, yo entiendo la verdadera intención de la UAF, que es precisamente evitar el lavado de activos, que ojo, se produce muchísimo. ¿Pero por qué? Precisamente por la informalidad que se vive. En el mercado hoy en día pagan del 7 al 8% las personas que compran en efectivo los activos digitales. Entonces, si tú vendes $100,000 en activos digitales, te dicen transfiero a tal cuenta y te pagan $107,000 en efectivo. ¿Por qué se está produciendo esto? Porque no están permitiendo la bancarización. Entonces, ¿Cómo lo convierten en José? perdóname. ¿Cómo lo convierten en efectivo en el Ecuador? No, o sea, es que tienes de los dos lados. Hay personas que te compran y hay personas que te venden. Entonces, hay personas que lo que quieren es el activo digital. Y entiendo por qué lo hacen, porque está pasando. De repente ves, más allá de los proyectos NFTs, que tienen un hype de precio, que tienen un ecosistema y que verdaderamente tienen una finalidad. Hay otros proyectos que simplemente pompean, que se llama el precio, es porque están tratando de utilizar mecanismos para poder ingresar al sistema financiero del dinero. Por poner un solo ejemplo, me compran en efectivo $100,000 de activos digitales, me piden que lo transfiera a una billetera, a una cold wallet, que es en un layer. Entonces, ese código, esa billetera, tiene $100,000 en activos digitales. En Estados Unidos, en OpenSea, alguien sube su proyecto de NFT y dice, voy a vender esta
hago esta toma de los 4 aquí y lo vamos a vender como NFT al mundo. Entonces, viene una billetera, digo, lo voy a vender en $100,000. Viene esta billetera fría, que nadie sabe quién es, y que, haciendo un paréntesis, de hecho, ese es también el gran auge que tiene la minería, porque la minería te pagan a una billetera donde tú decidas, que no necesariamente tú tienes que estar registrado a esa billetera, no necesariamente tienes que hacer el KYC, que es Know Your Customer. Basta con que tú des un código y podría ser una billetera fría. Entonces, esta billetera fría hace por así decirlo, la oferta de $100,000 y la persona que vendió el NFT de los 4 aquí le transfiere la titularidad del NFT y recibe a cambio los $100,000. ¿Qué tiene que hacer? Virarse a tío Sam, decirle, acabo de vender estos $100,000, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos? El resto me queda completamente limpio en mi cuenta. Entonces, sí, evidentemente se está empezando a ver estas cosas, porque justamente existe esta emoción sobre los NFTs, y es normal ver que un NFT, que un niño haga una ballena y que la pueda vender en varios millones de dólares. El tema, volvemos a, sí, evidentemente se presta para, pero creería, y acuérdense justamente de este conversatorio, de aquí a 15, 20 años, va a ser el peor lugar para poder meter capitales no deseados a una red de datos, porque nunca se puede borrar las transacciones que se hacen. A diferencia del efectivo, tú mueves el efectivo, vas en una noche, calculas lo que sea, mueves el efectivo de un lado al otro y literal no hay rastros. Entonces, en cambio, en las redes descentralizadas queda justamente registrado, y esa billetera que recibió y a quién se lo dio, y puedes ir haciendo el seguimiento que usualmente hace la UAFE. Acá lo hace mucho más fácil. Pero ¿por dónde deberían empezar? Formalizándolo. Yo quisiera ver si yo mañana puedo ir al SRI y decir, señores, quiero abrir una empresa de trading de criptomonedas. Quiero dedicarme porque inclusive ahorita se puede colateralizar. Hay contratos inteligentes que si yo tengo un Bitcoin, yo le digo, Pablo, préstame, vea, que hay 2 Pablos, se van a medias el crédito. Le digo, préstame 30 y 30 y les dejo en colateral 2 Bitcoins. Entonces, ¿cómo firmamos ese crédito? ¿Ok? Podría existir una empresa que brinde servicios y estaría incurriendo aquí, que es una empresa que brinde servicios de escrow, que reciba por una parte el activo, que lo custodie y que le preste el dinero y se encargue que en el momento en que lo devuelvan, devolver el activo. Entonces, ya se permiten estas actividades. La UAFE se juntó ya con la gente del SRI a decir, bueno, empecemos a formalizar. Yo creo que la verdadera oportunidad para poder alcanzar la finalidad que tiene la UAFE, creo que el camino pudo haber sido empezando por la formalización de los activos digitales. En eso estoy de acuerdo. No es el órgano encargado de legalizar. Claro, la UAFE no, pero yo coincido que el paso inicial debió haber sido formalizar la actividad. Hay un efecto fiscal también interesante con este tema de los activos virtuales. Mira que la UAFE, cuando habla en la resolución, habla de activos virtuales, no habla de moneda electrónica. Por tanto, también están incluidos los NFT, que es un activo virtual cuyo valor puede ser exponencialmente mayor al de una criptomoneda. Pero lo interesante es que ese NFT, si yo lo quiero, por ejemplo, regularizar, ahora que estamos frente a una ley de regularización fiscal, yo lo quiero regularizar. Una de las condiciones que dice la ley para poder regularizar es que se encuentre en el exterior. Entonces yo pregunto, ¿que se encuentre en el exterior significa que no esté en el Ecuador, esté en otro lugar? Porque esto tampoco está en el exterior, está en el ciberespacio. Sí, está en una dimensión diferente a la nuestra. Sí. Entonces, el concepto activo en el exterior, en el caso de los NFT y las criptomonedas, no cuadra. No cuadra. Tú hacías hace un momento, Juan José, planteabas el caso del hijo que recibía el wallet de su padre con unas criptomonedas. Entonces la pregunta es, bueno, muerto el padre, o la entrega física de la wallet significa un acrecentamiento del patrimonio
de esta persona, bueno, la pregunta es primero, ¿dónde está ese activo? O sea, hay un activo, de acuerdo, pero ese activo es activo porque tengo la wallet, o el activo es porque es casi al portador. El momento que le da la wallet al hijo ya es un portador, el portador es el dueño. Sí, esos fenómenos que se producen con estos activos virtuales ya están suficientemente controlados con los activos terrenales. Sí, con el dinero ya está controlado, ya está definido cuál es el tratamiento. Ya tenemos claro cuándo tengo un establecimiento fuera o dentro del país. Tenemos claro cuál es el efecto de ser una persona con la contribución al patrimonio de las personas naturales, el efecto de la persona que no es residente fiscal en el Ecuador. Si tiene activos en el Ecuador, paga la contribución en el Ecuador, pero si sus activos están en el exterior, no. Sí, la pregunta es ese activo llamado NFT, que lo transaccioné en el Ecuador, está en el Ecuador, está, ¿dónde está? Esos son los fenómenos que en la práctica se dan y que sobrepasan nuestro derecho y que es necesario, antes de comenzar a imponer obligaciones, a mi modo de ver, antes de imponer obligaciones de restricción o de información, primero normémoslo. Normémoslo para que las reglas del juego estén claras para aquellas empresas de servicios que participan en este tipo de transacciones, tengan la seguridad jurídica de poder desarrollarse libremente y que ahí sí, reporten lo que tengan que reportar. Tú dices, yo tengo una wallet donde puedo rastrear casi como una cuenta corriente las transacciones que he hecho. Sí, pero ahí hay números. Sí, tú puedes rastrear que efectivamente se dieron las transacciones, pero tú no sabes si fueron con Pablo, con Juan, no puedes saberlo. Salvo que eso lo reveles en el momento en que tú te registras. Si tú te registras y dices, ya, el número tal me pertenece, entonces, ok, comienzas a darle una trazabilidad a tu patrimonio, que es un problema, el que en algún momento no puedas demostrar la licitud de esos fondos, te puede originar justamente un problema de lavado de dinero. El no poder dar una versión creíble, demostrable. Sí. Entonces, yo creo que eso es importante. Hay un mercado de personas que están transitando por las criptomonedas, pero no hay una normativa local que les proteja. Ese es mi aporte en este punto. Juan José, tengo entendido que hay una ley fintech, no sé si aborde todo lo, no sé si la has revisado, y tengo entendido que está detenida en la Asamblea. No sé si conozcas algo al respecto o si esto va más o menos a ir regularizando la actividad. La revisamos en un proyecto de ley, sigue en primer debate, lo propuso Natalie Viteri. Tuvimos la oportunidad de asistir a la asamblea y poder dar nuestras precisiones sobre el tema, y honestamente creería yo en comparación, o sea, porque tratando de comparar a otras localidades tipo México, Colombia, Chile y Uruguay, que nos llevan grandes pasos y grandes ventajas, realmente creo que hay oportunidad de hacer mucho más. Te podría decir, o sea, que si fuera Juan José, cogería esa ley, la borraría y la volvería a empezar de cero. Pero o sea, simplemente lo que hizo fue agregar empresas que se dedican a los activos digitales. O sea, esa fue la precisión. Pero realmente hay mucho más allá. O sea, empezaría a abordar y precisar muy bien por los sandbox regulatorios, que la ley lo permite, pero empezarlos a incentivar y empezar a precisar. Aunque a veces decimos, ¿sabes qué? Es preferible que la ley no lo toque, pero en nuestro caso a veces es preferible tener un poco la ley clara antes de lanzarte y luego tenerte que ir del país porque lamentablemente ahora ya no te lo permiten. Hoy en día tenemos empresas fintechs muy importantes en el Ecuador que realmente están haciéndolo bastante bien, pero que no pueden dar ese paso más porque están a la espera de una ley fintech. Y en conversaciones a la interna con estas empresas, realmente están esperando que ojalá se haga algo más. Y para eso doy justamente un pequeño hincapié, y es que la próxima semana anunciaremos el primer congreso de nuevas tecnologías y regulación fintech de toda Latinoamérica. Es una pequeña premisa que regalamos aquí a las personas que están conectadas y no viendo el partido de Barcelona, y eso realmente merece un premio. Entonces, precisamente eso es lo que
de todos esos temas vamos a hablar. Pero regresando un poco al tema de la regulación, primero decirles justamente que no se asusten, porque no es que mañana ya tienen que ir a sacar el código. La resolución les da 5 meses para justamente ir a registrarse. O sea, esperemos que en este paso, durante los 5 meses, realmente se haga justamente, se establezca cuál es el paso que se va a hacer. Y aquí es donde están pidiendo los oficiales de cumplimiento. ¿Me ibas a decir algo, Leopoldo? Sí, solamente otra duda que se me genera es qué pasa si es que tú vas mañana a la super de compañías y quieres actualizar el SIU con la actividad de criptoactivos. Te lo van a cambiar, porque si no te lo cambian, ¿cómo te registras? O sea, debería existir ya una articulación entre la UAFE y la Superintendencia de Compañías para que pueda fluir la actividad. Y creería yo, además, que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es Binance o lo que es cualquiera de las apps a las que puedes acceder por Internet. Sin duda alguna, que se vengan a establecer organizaciones y compañías que se dediquen a esto, le va a permitir a muchísima más gente poder acceder a estos servicios. Totalmente. Y el SRI, pues, que te dé paso a registrar tu actividad económica. Y aquí viene justo. ¿Perdón? No se puede. No hay una actividad económica. Yo quiero ser un exchange de criptomonedas. ¿Te mandan a hablar? No tengo la menor idea. Entonces, precisamente, ahí es donde creo que hay una gran oportunidad, precisamente. O sea, creo que esta resolución, que si bien es cierto, no es de aplicación inmediata. O sea, entró en vigencia, pero la aplicabilidad va luego para 5 meses. Luego, después de un mes, tienes que reportar tu oficial de cumplimiento y reportar lo que justamente las transacciones que están por encima de los 10.000 o transacciones que estén. Pero el tema es, tenemos que tenemos que integrarlo a lo que verdaderamente está pasando en el mundo cripto. ¿Ok? El mundo cripto, vamos a hablarlo, hay varios exchanges. Hay exchanges que te piden más información, hay unos que no te piden absolutamente nada de información. Evidentemente, si yo quiero estar en un lugar en donde voy a depositar mis activos, porque cuando tú tienes tus activos en un exchange, ojo, es como que alguien te los está custodiando. ¿Ok? Entonces, precisamente ahí entran y estos exchanges, o sea, tú no es que tienes el activo lo tiene el exchange, que se lo pones a disposición, y ellos te permiten utilizarlo en su momento y poderlo transferir a una billetera donde tú quieras. ¿Ok? Pero ahí viene el dato, o sea, ¿cuál es la verdadera información que uno debería de revelar al exchange? Porque, por poner tu ejemplo, en Binance te piden un KYC, que es el Know Your Customer, pero ellos te dicen justamente que la van a tener y no se la van a dar a nadie, que la van a almacenar y que es estrictamente confidencial. ¿En qué momento ya se contrapone esa posibilidad de la UAFE de pedir cualquier tipo de información? Por poner tu ejemplo, si es que yo quiero tener una cuenta conjunta o quiero justamente tener una cuenta ya preparada para un legado, entonces, ¿en qué momento se contrapone esa posibilidad de la UAFE de poder pedir cualquier tipo de información y en qué momento se contrapone con una ley de protección de datos que ha ganado gran importancia y gracias a Dios está ganando gran relevancia en el país? Sí, bueno, yo tal vez ahí comentarte, Juan José, que justamente la ley, o sea, en general, una ley de protección de datos bien estructurada, y aquí hago un paréntesis, la nuestra ha concebido, digamos, estos principios rectores, sin perjuicio de lo cual, obviamente, existen algunos errores en cuanto a su redacción y alcance, y ahí cierro el paréntesis. Decía, una normativa bien redactada en materia de protección de datos justamente tiene que contemplar primero estas bases legitimadoras para los tratamientos de datos personales. Es decir, que no es que aquí se le ocurre a un funcionario público X, ¿no? que tiene capacidad de dictar resoluciones, ¿no? Y pues coger y pedirte cualquier tipo de información a su antojo, ¿no? Para un sinfín de objetivos, ¿no? Entonces, justamente estas bases legitimadoras que te decía yo en materia de protección de datos, lo que buscan es establecer este límite o este alcance
para poder realizar tratamiento de datos personales de terceros. Y cuando hablamos de tratamiento de datos personales de terceros, se incluye aquellos que también realizan las instituciones públicas, es decir, no solo el sector privado, es decir, todos los organismos del sector público están obligados a cumplir la ley. Entonces, el momento en el que te obligan a través de una resolución a remitir información, en este caso a la UAFE, quiere decir que la UAFE va a ser receptor de una ingente cantidad de información, ¿ya?, que la va a almacenar, que la va a tratar de distintas maneras, seguramente remitirá a determinados departamentos, se crearán procesos, se crearán alertas, se crearán investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que todas estas acciones que hace la UAFE con esta información entran dentro del contenido del concepto de lo que son tratamientos de datos. Entonces, cuando hablamos que la UAFE se está atribuyendo la potestad de hacer tratamiento de datos personales, no lo puede hacer de manera abierta, no lo puede hacer de manera arbitraria, porque justamente estas bases legitimadoras que te plantea la normativa restringen esta posibilidad de tratar datos. Entonces, claro, una base legitimadora es la primera que se nos viene a nosotros a la mente, es el consentimiento, ¿no? Entonces, si es que no han consentido en que traten tus datos, entonces no pueden tratar, recibes una llamada telefónica y de pronto te están queriendo vender servicios, bueno, ¿y usted dónde consiguió esta información? Entonces yo no he consentido y un poco te... Pero claro, no es la única base legitimadora. También tenemos el interés público y el ejercicio de los poderes públicos, ¿no? Pero claro, esta base legitimadora no es tampoco como es abierta ni puede ser aprovechada de manera arbitraria por la parte de las autoridades. Y de allí vamos al segundo punto que quería comentar, que es justamente el tema de los principios que regulan el ámbito de la protección de datos, ¿no? Porque estos principios de alguna manera delimitan, adicionalmente a las bases legitimadoras, delimitan las formas de tratamiento que tú puedes tener de datos personales. Entonces, uno de los principios claves es el de minimización, el principio de calidad, de calidad en el tratamiento, ¿no? Y obviamente el principio de proporcionalidad. Entonces, si es que tú estás pretendiendo, ¿no?, hacer algún tipo de control, en este caso la UAFE, como decía yo hace un momento, sobre la base de lo que dispone el artículo 1 de la ley de lavado de activos, así como el artículo 3, entonces, y esa va a ser su base legitimadora, pues tiene que establecer justamente aquellos mecanismos a través de una resolución que pretendan o que busquen cumplir el objetivo que plantea el artículo 1 y el artículo 3 de la ley de activos. Es decir, no simplemente coger y lanzarte una obligación o establecer quiénes son sujetos obligados de manera indeterminada para simplemente un tipo de transacción sobre la base de un valor que no necesariamente representa una actividad ilícita o una sospecha de actividad ilícita, ¿no? Porque claro, tú dices $10,000, pero ¿por qué $10,000 y no 20,000, no 50,000, no 100,000 o no 5, ¿no? Es algo absolutamente antitécnico y que no tiene ningún tipo de sustento que vaya por detrás. Entonces, y tampoco mi intención es acaparar este tema, pero simplemente dejar sentado que el momento en el que tú vas a establecer a través de una resolución en ejercicio de tu potestad pública una obligación, en este caso de la ciudadanía, de un prestador de servicio o lo que fuese, ¿no?, de remitirte información, tienes que establecer claramente para qué finalidad, para qué propósitos requieres esa información, qué es lo que tú quieres, cuál es la potestad pública que está detrás de esa información que estás pidiendo, qué es lo que pretendes controlar, y sobre esa base vas a decir qué tipo de información tienes que pedir o deberías de pedir para cumplir esa finalidad, por cuánto tiempo la vas a conservar, a quiénes nomás vas a transmitir. Es decir, tienes que establecer un régimen en el que al ciudadano le garantice que esos datos no van a ser utilizados de manera indiscriminada, de manera abierta, y obviamente el derecho a la protección de datos personales va a estar garantizado, ¿no? Eso es un poco el concepto general que se debería de haber revisado a la hora de dictar esta resolución, que a mi juicio obviamente no se lo prevé, ¿no? El micrófono, doctor. Perdón, Pablo, disculpa, aprovechando tu intervención. Lo que tú comentas es súper interesante. Quería preguntarte, ¿qué acción tiene el ciudadano individualmente considerado o el ciudadano organizado para objetar la aplicación de una resolución en los términos que tú acabas de comentar, que me parecen muy interesantes, que no signifique solamente un deber ser, ¿sí? Porque estoy claro que
que no estamos acostumbrados a las reflexiones que tú nos das. El ciudadano no está acostumbrado porque hemos vivido y tenemos una historia en que la ley impone, ¿no es cierto? Y si la ley impone de manera ambigua, te permite todo. Pero lo que tú planteas a partir de esta reflexión es que tiene que haber un objetivo en la resolución muy claro, transparente, y suena bien. ¿Qué acción tú ves que se puede iniciar o plantear en función a impedir que una resolución, no solamente para el caso de las activos virtuales, sino también para el caso de los abogados, porque sucede una cosa muy parecida, ¿no? Se pueda plantear, porque yo no veo que haya una norma constitucional que esté siendo afectada. No sé, ¿qué piensas tú? Bueno, de hecho tenemos el derecho a protección de datos es un derecho reconocido constitucionalmente, ¿no? Y además, este derecho reconocido constitucionalmente tiene una remisión justamente a la ley para su desarrollo. Ahora ya tenemos una ley, porque el gran problema que nosotros teníamos antes es que si bien era un derecho constitucional, pues no había una aplicación jurídica, ¿no? O un desarrollo normativo que de alguna manera pueda establecer el alcance. Ahora ya tenemos, ¿no? Y en ese sentido, claro, cualquier tipo de decisión, ¿no? Que pueda interferir o limitar el ejercicio de ese derecho podría ser objeto de acciones de orden constitucional, ¿no? Y obviamente aquí el tema es que cuando nosotros tenemos una resolución como la que tenemos en este momento, ¿no? Que de alguna manera podría ser considerada abiertamente contradictoria a lo que plantea la Ley Orgánica de Protección de Datos, pues justamente quien está afectado en este caso son dos partes, ¿no? Por un lado, el sujeto obligado, ¿no? Que es el que tiene que reportar la obligación, y por otro lado el titular, ¿no? El titular de los datos, que finalmente es quien va a poder ver vulnerado ese derecho, ¿no? Entonces, son infracciones por doble vía, ¿no? Que podrían estar supeditados, como digo, a una eventual acción que pueda tomar la UAFE y sobre esta defenderse sobre la base de los principios que estoy señalando, ¿no? De una vulneración al derecho constitucional, de una vulneración a los preceptos que establece la norma, o en su defecto pensar ya en acciones constitucionales que tiendan justamente a dejar sin efecto esa norma que puede ser abiertamente inconstitucional. Solamente para acotar, la ley de prevención del lavado de activos sí establece un umbral para el reporte del RESU, que es los $10.000 mensuales. Se ha hecho en base a lo que establecen los estándares internacionales, específicamente el GAFI. En la mayoría de los países, el umbral es $10.000 o su equivalente en su moneda. Pero cuando se trata de dinero, Leopoldo, para instituciones financieras, ¿no? ¿Perdón? Para las instituciones financieras, ahí es $10.000. O sea, siempre, en todos los países, el tráfico, el porte de dinero, $10.000. Claro, cualquiera de los sectores. Si tú vendes una casa que cuesta más de $10.000, tienes que reportarlo. Ya, pero acá estamos hablando de una cosa diferente. Imagínate, yo voy con $9.000 en el bolsillo, voy con una joya que vale $1 millón, ¿sí? Y lo que estoy obligado a reportar por temas migratorios es el dinero, no la joya. Sí, entonces, lo que pasa es que para efectos de lavado de activos es diferente, o sea, no se centra solamente en los flujos financieros, sino en la posesión de activos, ¿no es cierto? Entonces ahí tiene sentido que él se lo amplíe a aquellos servicios donde se trafica, se transaccionan este tipo de activos, ¿no? Por eso que están las inmobiliarias, están los fideicomisos, no por los dineros, sino también por los activos. ¿Sí? Por supuesto. Concuerdo con eso. Y además también establece la ley, hay manuales de cuándo es una operación sospechosa. O sea, bastante ha sido regulado, falta un montón sin duda alguna, pero se han hecho esfuerzos considerables para que el sujeto obligado no se vea afectado o que sus transacciones diarias o su actividad
no se vea afectada por reportarle a la UAFE. Además, también establece cómo va a ser tratada tu información y para qué va a ser tratada tu información. Al final del día, esa información solo puede terminar en dos lugares, o en la Fiscalía o en el Centro de Inteligencia Estratégica, en el caso de que se sospeche que existen crímenes transnacionales. Normalmente se opera en temas de minería ilegal y cosas así. Ya, pero entiendo de lo que escuché a Pablo, lo que entiendo es que la protección de datos no se limita simplemente a la custodia de la información, sino a la razonabilidad de la información que se custodia. ¿Sí? Por ejemplo, en materia fiscal, hace algunos años atrás, se incorporó una disposición que está en el artículo 106 o el artículo enumerado a continuación del 106 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece que en materia tributaria no es oponible ningún tipo de sigilo. ¿Sí? No hace especificación cuál, pero dice no es oponible ningún tipo de sigilo. ¿Sí? Entonces bien podría, dentro de un proceso administrativo o de un proceso judicial, pedirse información que es reservada para otros menesteres, pero que para la investigación de la infracción tributaria o del incumplimiento tributario, no, por ley no sería oponible. Pablo, ahí la pregunta para ti, ¿tú crees que esta ley de protección de datos hace ineficaz esa liberación del sigilo para efecto tributario? ¿O crees que se mantiene esa posibilidad que la administración tenga libre acceso a cualquier tipo de información que para otros menesteres estarían protegidos por la ley de protección de datos personales? Justamente este es uno de los casos en los que se puede contemplar la aplicación de este principio del interés público, ¿no? Y el ejercicio de potestades públicas. Entonces, si bien existe este deber de sigilo, ¿no? Este deber de sigilo no es un deber absoluto, ¿no? Porque existen otros intereses que pueden ser considerados mayores o bienes jurídicos mayores que estén destinados a ser protegidos, ¿no? En desmedro, obviamente, del derecho a la protección de datos. Entonces, eso es algo normal, o sea, no es algo que lo vemos como cuestionable, ni tampoco mi intención ha sido dejar en la mente de quien nos escucha la idea de que el derecho de protección de datos personales es incuestionable, es absoluto y no tiene posibilidad de ser como es... de alguna manera manejado o tratado por la autoridad a través del ejercicio de la potestad pública, ¿no? Entonces es un poco lo que se tiene que evaluar, ¿no? En qué casos, pero yo creo que definitivamente en este aspecto en el que estamos tratando ahora en particular, hablamos de un modelo de negocios que ni siquiera está regulado en nuestro país de manera adecuada, ¿no? Que como bien se ha dicho, no existe, o sea, ni siquiera se entiende bien el modelo de negocio porque la gran mayoría de sujetos obligados ni siquiera tendrían no solo presencia aquí en Ecuador, sino como bien se dice, ve tú a saber dónde están los servidores, ¿no? Que en definitiva promueven o sustentan esta tecnología de blockchain para las criptomonedas o para las NFTs, ¿no? Entonces, claro, se vuelve algo muy complejo que, claro, si es que tú lo analizas desde la perspectiva del Ecuador, un país tan minúsculo, ¿no? Finalmente, el que nosotros incluso tengamos un principio de aplicación extraterritorial de la norma deja básicamente casi en letra muerta, ¿no? Lo que plantea nuestra normativa, porque nadie lo va a cumplir. Lo distinto es obviamente una Unión Europea conformada por potencias a nivel mundial, en donde gran parte de los negocios tecnológicos están en países que conforman la Unión Europea. Entonces, obviamente una aplicación extraterritorial puede ser impactante, ¿no? Pero aquí yo veo realmente muy poco práctica estas disposiciones que hacen justamente que cuestionemos, ¿no? Este tipo de resoluciones desde la perspectiva que estoy hablando, y que de alguna manera ratifiquen esta falta de entendimiento de la autoridad a la hora de dictar resoluciones inconsultas, ¿no? Ok. Interesante, gracias. Veo unas preguntas justamente del público que hace aquí en la opción de preguntas y respuestas, y la más reiterada es si es legal y viable que los bancos del país bloqueen las cuentas y terminen la relación comercial con una persona que se dedica al mercado P2P de criptomonedas.
yo me atrevería a decir que es legal, porque seguramente en el contrato que uno firma, ellos se reservan, por así decirlo, la opción de poder cerrarle la cuenta a alguien sin mayor explicación. Entonces, sí es legal. El tema es, verdaderamente, ¿existe una causal justa por cuál deberían hacerlo? Cuando uno reporta que fue porque intercambió criptomonedas, claro, uno no puede dar factura. Y ahí viene el tema, vendí una criptomoneda, es decir, una criptodivisa o un criptoactivo. Tuve que haber dado factura, sí o no, pero sin profundizar mucho eso. Digamos que simplemente hice un intercambio de dinero, de criptodivisas frente a dinero fiat, que entiendo no se generaría algún tipo de impuesto sobre la transacción. El banco tiene la posibilidad, o sea, ¿es legal que el banco cierre la cuenta? No sé si tienen alguna consideración, una pregunta no compleja. Yo no soy especialista en derecho financiero. Lo que te puedo decir es que una transacción de esta naturaleza siempre va a despertar suspicacia y preocupación, ¿sí? O sea, yo entiendo de que debemos de partir de la creencia de que es una actividad mercantil no normada en lo absoluto, pero no es prohibida y por tanto debe ser respetada, ¿no? Sin embargo, como otras actividades respetables, esta también suele ser utilizada para actos deleznables y vergonzosos. Si es que una persona tiene transacciones que no puede justificar, seguramente el banco le está cerrando la cuenta no por la criptomoneda, se la está cerrando por las transacciones inexplicables para el banco, que no hay suficientes elementos o justificativos para el tipo de transacción o el movimiento inusual que está teniendo la cuenta. Seguramente es más bien por el efecto de la actividad y no por la propia. Creo que el poder bancario acaba de bloquear a Pablo. Dice, ojalá después de ese comentario sigas teniendo tu cuenta bancaria. Pero en todo caso, sí, es muy común ver este cierre de cuentas a una persona muy cercana. Le bloquearon, le cerraron su cuenta, habiendo justificado y diciendo fue un intercambio de dinero fiat, lo hicimos por probar en realidad, y pasó. Le cerraron la cuenta. Ojo, sí te dejaron claro que no es que iba a tener un reporte hacia alguna institución o que era algo negativo, simplemente por políticas tenían que hacerlo. Pero en todo caso, esperemos precisamente que con esta nueva resolución sea el inicio, por así decirlo, el puntapié para poder empezar a formalizar una actividad que hoy en día es más que aceptada por el mundo. Ya van 3 países, el día de hoy ya se suma el tercer país en donde se declara a nivel nacional el uso de las criptomonedas. Usualmente van a encontrar muchas ciudades que lo hacen, que pueden recoger los impuestos, pero hoy se declara ya el tercer país que hace el uso legal, no necesariamente como moneda nacional, sino como que solo El Salvador hasta el día de hoy tiene como moneda nacional, que hay una gran diferencia entre tener moneda nacional a una criptomoneda a poderlo aceptar justamente establecerlo como moneda de curso legal Sí, en y ese mira que aspecto. en El Salvador es exclusivamente con el Bitcoin, no es con las criptomonedas, es solo y única y exclusivamente con el Bitcoin, que es un tema interesante también, la selección de esa criptomoneda. No lo hacen de manera general para todas las monedas virtuales, lo hacen solamente con el Bitcoin. Es Curioso. correcto. Aquí justamente nos dicen cómo se debe reportar esos activos. A ver, lo que la resolución establece, la obligación del reporte es para las personas naturales o jurídicas que se dediquen a las actividades establecidas en la disposición, aquí está en el artículo que los invitamos a ver,
en el artículo 2, que dice ámbitos de aplicación. En realidad solo son 6 puntos, que ya Polo los comentó. Esas son las personas que estarían obligadas. Y de la forma en cómo reportarlo, justamente te lo habla en el artículo 3, y que ya es una metodología. Correcto, que son 2 tipos de... Contestándole a la pregunta que nos hace Ronald Ruggeri, que pregunta si yo como persona natural vendo criptos, o sea, cambio Bitcoin a dólares pagados a mi cuenta bancaria de menos de $10,000 mensuales, no tendría que reportar al abogado. A ver, una cosa es si es que tú vendes y transaccionas, y otra es si es que tú compras para ti. Pero si tú, por ejemplo, solamente recibes $9,000 y esos $9,000 que tú vendiste están justificados, el dinero de donde vino, se utilizó el sistema bancario y demás, no es ni sospechoso ni supera los $10,000. Pero si recibes $9,500 en efectivo, te vas a generar preguntas inmediatamente. Y en ese momento tienes que aplicar una política de conozcamos a nuestros clientes y hacerles las preguntas pertinentes. Correcto. Y precisamente, y ahí es donde ya quisiera dar paso a las oportunidades que encontramos precisamente luego de esta resolución, y sobre todo con esa ley WAFE, esa ley FinTech, perdón, que mencionas que está. Y es que para tener, o sea, un poquito el contexto de lo que estamos viviendo, hoy en día la economía del mundo son 86 trillones de dólares aproximadamente. Es decir, sumando la economía de todos los países, los PIBs de todos los países. Y la economía cripto ya alcanzó los 2 trillones de dólares. Si bien es cierto, todavía no, o sea, existe una, o sea, no es tan, por así decirlo, no es tan equivalente la economía digital frente a la economía análoga, pero hay un crecimiento exponencial de la misma. Entonces, o realmente vemos una oportunidad de Ecuador de poder ser un hub financiero, y no solamente financiero, sino que un hub de negocios donde las cosas estén claramente reguladas, como ya lo es Singapur, donde tienen, o sea, se ha convertido, gracias a la regulación, se ha convertido en un hub financiero digital que permiten justamente la oportunidad de generación de nuevos negocios. Ahí es como lo que va a pasar, y los invito a todos que sigan el action que va a haber sobre las tierras digitales. Verdaderamente va a ser un boom. Primero, que para poder tener acceso a la compra, uno tiene que tener el NFT del mono, por así decirlo. Entonces, solamente las personas van a tener acceso a comprar ciertos territorios digitales. Es una compra virtual, se podría decir. Utilizo moneda virtual. La titularidad que voy a tener es una titularidad virtual. Y todas las transacciones que van a empezar a pasar en esa tierra virtual, les voy a decir una cosa. Les aseguro que probablemente vaya a ser más grande que los PIBs de alguno de los países de Latinoamérica. Es realmente una locura lo que va a pasar en este mundo digital. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sin duda alguna, sin duda alguna. Es precisamente que los reguladores empiecen a entender que la economía, o sea, que esta economía digital ya está pasando, y que simplemente tenemos que dar ese paso de poder entender qué es lo que el país, o sea, como ciudadanos queremos. Y realmente es increíble la cantidad de personas metidas en el mundo digital, pero que aún siguen viviendo la clandestinidad, el dinero en efectivo, para no utilizar los sistemas bancarios, y aquí muchas personas les han cerrado sus cuentas. Por los comentarios que veo, realmente es una pena. Entonces, para ya ir un poco cerrando, me dicen aquí que Barcelona va perdiendo 3-0, entonces ver esos últimos minutos y esas caras largas realmente sí quisiera poderlos alcanzar, pero ver justamente qué oportunidades encuentran a partir de esta resolución, que es el primer paso, probablemente no el más acertado, y probablemente con otras finalidades, pero entendamos lo que siempre con esa buena voluntad que siempre tiene el regulador. No, además, Juan José, yo creería que si tú te acercas o
o las personas naturales y jurídicas que se dediquen a esta actividad se acercan a la unidad de análisis financiero, van a recibir una respuesta amigable, van a recibir asesoría, no lo dudo. Sí, yo creo que la oportunidad que da esta resolución es dejarnos a todos claros de que una resolución no va a resolver el problema en sí, que es la falta de normativa respecto de esta actividad. Sí, y lo que hay que es aprovechar la oportunidad que la misma autoridad toca el tema para pedirle a esa misma autoridad y a las que correspondan a la asamblea de que emitan una ley que norme y que le dé la tranquilidad a las personas que realizan esa actividad que tú bien comentas que es muy productiva, merecedora de un control privilegiado frente a otras actividades. Entonces, denle una normativa que dé seguridad a quienes dan el servicio y a quienes quisieran también participar de ese mercado de activos virtuales, ¿no? Porque hay muchas personas que no entran en ese mundo por el temor de entrar en un laberinto donde obtengan una ganancia que el día de mañana la ley se las desconozca y peor aún que la consideren de que ese fue un mecanismo de lavado de activos. ¿Sí? Entonces yo creo Tal que vez añadir el hecho de que el contar con una resolución que imponga obligaciones a los proveedores de servicios como es de activos virtuales, implícitamente implica el reconocimiento de esta actividad, ¿no? Respecto de las transacciones que se hacen de activos virtuales, con lo cual se abre una oportunidad justamente de pensar que este tipo de negocios y de transacciones más bien no contravendrían ningún tipo de norma, ¿no? Hemos visto que ha sido recurrente los comentarios de nuestra audiencia en el sentido de que les han cerrado cuentas, de que les han perseguido, ¿no? Por realizar este tipo de transacciones, pero de alguna manera ahora el órgano que está llamado justamente a controlar este tipo de, o sea, bueno, no sino los negocios que de alguna manera pueden implicar como es cuestionamientos ilícitos, lavado de activos y demás, es quien estaría avalando, ¿no? Este tipo de modelos. Pensaría que es lo rescatable de esto, ¿no? Desde la perspectiva de la protección de datos, definitivamente se tiene que afinar un poco más los aspectos técnicos que están detrás del requerimiento de la información, delimitándolo en los términos que he comentado, que he señalado, y creo que eso es lo que un poco debería de contener esta resolución que ha sido objeto de análisis. Totalmente, y ver una autoridad, porque al final del día la autoridad debería ser ese ente que protege a los ciudadanos, porque va a pasar, o sea, van a haber hackeos, van a haber phishing de billeteras digitales, que te envíen un correo y que probablemente gente, por algún tipo de confusión, equivocación o descuido, va a poner los datos de sus billeteras. Entonces, sí creo que tiene que haber una autoridad preparada para poder asistir a la ciudadanía en caso de robos, de hackeos, en donde uno pueda acudir y se sienta verdaderamente protegida y respaldada para que hagan un seguimiento a profundidad, o sea, y que te puedan dar ese respaldo, ese soporte y esa seguridad a la que están llamadas. Entonces, o sea, sí es como que una invitación que hago a la autoridad a capacitarse en estos temas, que es una economía que ya está, o sea, ya la gente lo está haciendo. Entonces, evidentemente, empezar justamente con normativa, pero sobre todo a capacitarse y a explorar cómo pueden proteger a la ciudadanía que está empezando a utilizar criptomonedas, pero porque precisamente ya no cree en la centralización y volca la descentralización. Creo que es la oportunidad de la vida del órgano regulador de demostrar que, si bien es cierto, esto es una economía descentralizada, esta protección y seguridad que ellos pueden brindar es realmente positivo, más que toda información que uno le dé al Estado va a ser utilizada en su contra. Eso justamente es lo que puedo aportar. Veo justamente aquí personas ya haciendo negocios. Yo compro y vendo bitcoins. Cuidado de tu teléfono. Aquí tenemos gente conectada a la UAFE, así que
y se me pasó, me hackearon mi MetaMask, perdí mis fondos por algún link que abrí. Es que precisamente eso. Entonces, esa es la gran oportunidad que le veo a la autoridad. Invito a todos a revisar la resolución. No es tan larga, son 6 páginas. Establece claramente quién tiene que reportar, cómo lo debe reportar, y esto lo tienen que hacer a partir de 6 meses. Eso es todo. Verán que si están los de la UAFE, seguramente están los de la UAFE, y los invitamos precisamente a que se sumen a esta nueva economía que ya en el Ecuador funciona. Sin más, quiero una vez más agradecer a este panel justamente de expertos. Para los que se conectaron recién, las personas que están aquí, creo que no pudimos haber convocado a mejores expertos y especialistas, cada uno en su materia. Leopoldo Quiroz, experto en temas penales financieros, fue director de la UAFE y director que te vi viajando por el mundo, Polo. Sí, Juan José, fui presidente de una de las 4 áreas del Grupo ECMUS que contiene a todas las UAFE del mundo. Fui vicepresidente del GAFILAB, que es el brazo articulado del GAFI en Latinoamérica, y fui vicepresidente del grupo de expertos de lavado de activos de la OEA. Ahí estuvimos dando guerra por todas partes. Excelente. Realmente un lujo este panel. Tenemos a los 2 Pablos, Pablo Guevara y Pablo Solines. Pablo Guevara, justamente experto en materia tributaria. ¿Cuántos años trabajando en materia tributaria? Wow, 2001. Bastante y asesora, tiempo. Sí. Y realmente la firma Andersen que representa a Pablo, considero que, o sea, sin duda alguna, es una de las firmas más con mayor prestigio y trayectoria en el ámbito tributario. Grandes amigos. Muchas gracias. Y Pablo Solines, socio de la firma Solines y Asociados y presidente de la Asociación de Protección de Datos, que ve este nivel. Qué bueno poder contar justamente con una perspectiva siempre de una ley que muchas veces no la recogemos al día a día, pero ahí vimos, inclusive Pablo Guevara tuvo la oportunidad de absolverse. Hay una consulta que como justamente que en realidad, o sea, esa perspectiva desde un ámbito donde a veces uno no está recurrentemente, pero es tan enriquecedora poder conectar precisamente 2 leyes. Realmente muchas gracias, Pablo Solines, por haber aceptado la invitación. Les doy paso en orden: Leopoldo, Pablo Guevara y Pablo Solines. Unas palabras de despedida a su hinchada y fanaticada. Está con el audio apagado, Leopoldo. Ahora sí, discúlpenme. Nada más agradecerle al panel. Qué lujo. Creo que, no sé si soy vecino del doctor Solines aquí en el Metropolitan, no sé, porque hoy un Solines asociado, no estoy seguro de usted. Somos vecinos seguramente de pisos distintos. Para la audiencia que busquen asesoría, van a tener que hacer una serie de cosas para poder llegar a registrarse ante la UAFE. Lo que necesiten, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, Juan José, por tu invitación. Siempre cuando me necesites, aquí estaré. Un saludo a todos. Sí, igual agradecerte primero, Juan José, al Instituto, Leopoldo, un gusto, igual Tocayo, un gusto conocerlo y a las órdenes. Lo único que le dejo es a Juan José el encargo de recoger las firmas para impulsar esa ley, para regularizar la actividad de servicios y de las transacciones de activos virtuales. Yo creo que es importante, debe ser una iniciativa. Tienes toda una comunidad muy interesante, ¿sí? Gente que, mira, te sigue cada vez que veo que haces alguna actividad. Hay mucha gente conectada e interesada. Yo creo que hay una comunidad que está esperando el que se incentive la creación de una ley que regularice la actividad. Te lo dejo como tarea. Igual, bueno, yo también agradecerte, Juan José, por la invitación al instituto. Un gustazo haber compartido panel con los colegas y ahora hay amigos, ¿no? Agradecerles también a la audiencia, ¿no? por la paciencia, ¿no? Como decían los aficionados
o hinchas del Barcelona, pues estarnos escuchando en lugar de ver el partido, creo que es un gran mérito. Yo no puedo decir lo mismo porque yo soy hincha del Deportivo Quito y voy a ir a ver el sábado la segunda categoría. Pero bueno, en todo caso, les mando un abrazo. Ya que terminemos, pues ahí salgo a la ventana, vecino Leopoldo, a saludarte. Les mando un abrazo y un gustazo conocerles. Un Bien. gusto. Un saludo a todos. Que tengan una extraordinaria noche. Hasta luego. Muchas gracias.